Lo dijo él. A primera hora. Seguimos, ya lo tenemos a estar en raza, ¿no? Al jurista constitucionalista conectado a esta hora. Mi doctor, le saludamos, mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Doctor, buenos días. Buenos días, Andrea, Fabricio y a la ciudadanía que nos escucha. Gracias, doctor. A ver, varios juristas han cuestionado la constitucionalidad del proyecto de urgencia en materia económica que ha presentado el presidente para combatir las economías criminales. Ayer en este espacio estuvo Efrén Guerrero, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una postura igualmente crítica sobre ese tema. Pero le he invitado porque le leí en estos días, y usted en cambio considera que sí es constitucional. ¿Por qué considera que es constitucional, doctor? Bueno, a ver, mejor dicho, hay que preguntarles a quienes objetan la constitucionalidad cuáles son las razones de su objeción. Yo he leído varias de esas razones. Una de ellas es que se vulnera el principio de la unidad de materia y de la conexidad. Hay quienes afirman que el proyecto de ley no es ni es de carácter económico ni es urgente. Por eso, una de mis primeras respuestas a esa posición es que no hay nada más económico y nada más urgente que contrarrestar las economías ilícitas que generan una distorsión en el sistema económico formal. Ahí está la principal y la más radical justificación de la naturaleza económica del proyecto. El momento en el que usted filtra lavado de activos, minería ilegal, extorsiones, productos de tráfico de drogas en la economía para lavarla, para introducirla, se genera una distorsión en la economía formal. Y entonces, en realidad, en el país, en este momento tenemos una cantidad importante. El presidente de la República, en la exposición de motivos del proyecto, ha justificado que existe una cantidad importante de recursos ilícitos que se encuentran circulando en la economía formal y eso genera distorsiones en el sistema económico. Ahí está, pero básicamente la naturaleza económica del proyecto. La Corte Constitucional sobre este tema ha sido bastante flexible, digamos, ¿no? La Corte ha establecido que para controlar un proyecto del carácter económico y del carácter urgente, tiene que haber un estándar intermedio. La Corte dice, no me voy a poner excesivamente rígida, porque el legislador y el presidente de la República como proponente tienen la capacidad de definir cuál es el impacto económico de la ley que están proponiendo. Y en segundo lugar, lo que ha dicho es tampoco me voy a poner demasiado flexible como para aceptar cualquier cosa. Tiene que haber una relación de conexidad, una conexión entre las disposiciones del proyecto y el carácter económico del mismo. Y esta conexión tiene que ser una conexión razonable. Pero en este caso en particular, una ley que busca limitar el ingreso de economías ilícitas en la economía formal está más que razonablemente justificada. Y por otra parte, la economía de la que se alimentan los grupos delincuenciales organizados es precisamente lo que les permite tener una capacidad de fuerza y de organización que permiten llevar a un nivel de intensidad suficiente el conflicto armado como para calificarlo de conflicto armado interno. Y en ese sentido, al tener esta capacidad de financiamiento, que es incluso mayor a de las fuerzas estatales, es capaz de poner de rodillas, como en efecto nos tiene puestos de rodillas, a la ciudadanía y a la población con criminalidad y con violencia. Entonces, por ahí está la primera justificación a esa objeción de inconstitucionalidad formal, que sería la falta de unidad de materia y la falta de conexidad entre las disposiciones penales que se proponen en el proyecto con los temas económicos. Doctor, yo creo que todos quienes, digamos, nos levantamos todos los días a ganarnos del pan de una manera legal, estamos de acuerdo con que se atente contra estas economías criminales. Sin embargo, en ese contexto en el que usted dice, digamos, doctor, la Corte Constitucional ha dicho que no basta solo con una narrativa o temática, sino que debe haber una conexión objetiva de este eje económico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo justificar, por ejemplo, que haya allanamientos sin orden judicial, crear los jueces especializados, que podrían ser más bien penales o políticos? ¿No se esfuerza un poco ahí la unidad de materia, doctor? A ver, vamos a poner una cosa clara. Lo que la Corte exige es que exista una conexión razonable y esa razonabilidad tiene que estar dada por criterios objetivos. La justificación de la exposición de motivos de la ley establece cuál es la data, cuál es la información que surge tanto del Ministerio de Economía cuanto de las unidades de control y de los datos recolectados por las autoridades oficiales del sistema económico que permiten establecer la infiltración de estos dineros ilícitos en la economía formal. Por ahí existe ya el primer dato objetivo que justifica este tema.
Luego, la reacción, la necesaria reacción con sistemas o con medidas y reformas de carácter penal tiene que ver con un mecanismo, un medio para conseguir ese fin. Acordémonos que la Corte Constitucional siempre suele hacer esta relación de fines y medios. El fin constitucionalmente válido es esto: controlar el ingreso de dineros calientes en la economía formal. Y los medios utilizados para lograr este control tienen que ver con reformas legales que pasan también necesariamente, en este caso, por reformas penales que permitan instaurar un sistema diferenciado diferenciado. Y esto es lo importante, porque aquí es donde muchos de los colegas se confunden y se equivocan y por lo tanto pueden producir desinformación en la población. El sistema diferenciado y el régimen penal diferenciado y las medidas diferenciadas como allanamientos, como órdenes de detención, se aplican en el contexto y bajo los casos del conflicto armado interno. El presidente de la República, de acuerdo con esta ley y en cumplimiento de lo que le ha dicho la Corte Constitucional, cuando el presidente ha presentado varios estados de excepción, invocando la causal del conflicto armado interno, y que la Corte le ha dicho no, porque esa no es una situación de carácter excepcional que usted puede acudir recurrentemente en los estados de excepción. Tiene que establecer un programa, un proyecto del régimen ordinario legal para lidiar con estos problemas que usted está presentando y que constituirían el conflicto armado interno, que además es un hecho. No es una situación jurídica, no se define jurídicamente, se define por los hechos y en base a dos criterios, que son el nivel de organización de los grupos delincuenciales organizados y el nivel de intensidad de las hostilidades que estos grupos delincuenciales realizan en contra del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República en este proyecto de ley? Dice, bueno, como los estados de excepción me dicen que eso no es posible mediante el régimen excepcional, vamos a hacer un régimen ordinario, pero un régimen ordinario diferenciado, en el que el presidente de la República está obligado a decretar el estado de conflicto armado interno, y en ese estado está obligado a motivarlo y a justificar cuál es el nivel de organización de los grupos a los que está definiendo como grupos delincuenciales en contra del Estado, y además cuál es el contexto y el nivel de intensidad que está, en el que se está basando del nivel de la violencia y de agresión a la ciudadanía para justificar ese decreto ejecutivo. Ese decreto ejecutivo que el presidente de la República dicte permite la aplicación de este régimen excepcional, de este régimen diferenciado para esos casos, para esos grupos organizados, para los miembros de esos grupos organizados, en las circunstancias del conflicto armado interno y de las hostilidades propias de este conflicto armado interno. Pero si no hay la justificación, solamente concluyo, si no hay la justificación y la motivación adecuada en ese decreto ejecutivo, ese decreto también puede ser impugnado ante la propia Corte Constitucional y puede ser objeto de control constitucional y obviamente también de control judicial. Pero cuando se dé la impugnación, capaz que hay algún tipo de exceso, pues doctor, o sea, digamos que viene el decreto y imaginémonos que hay algún tipo de exceso, hay un allanamiento sin ningún tipo de orden judicial en una vivienda que no corresponde y la impugnación viene después, o sea, no hay ese riesgo, doctor. No lo hay, o sea, sí lo hay, siempre lo hay, pero cualquier tipo de allanamiento, incluso dispuesto por orden judicial previa, puede cometerse con exceso por parte de quienes ejecutan el allanamiento. Los policías, los militares, los fiscales que acuden a los allanamientos pueden ser propensos a cometer excesos. Para eso existe el control judicial. Y en este proyecto de ley se establece que una vez dispuesto el allanamiento y realizado el allanamiento, en las 24 horas siguientes, tiene que ponerse en conocimiento del procedimiento de allanamiento o de detención ante el juez especializado de conflicto armado para que el juez especializado decida si fue con exceso, si fue dentro del contexto de las operaciones del conflicto armado o no lo fue, o si corresponde aplicar, por el contrario, el régimen legal ordinario, en cuyo caso declarará que fue indebido el procedimiento y vendrán todas las consecuencias jurídicas que vienen cuando las personas y las fuerzas policiales se exceden en los actos de su servicio. Entonces, ahí yo no veo objeción. El problema es ¿no? El problema es no entender que estas medidas de carácter diferenciado se aplican bajo el paraguas de un contexto de conflicto armado interno, solamente para ese grupo de personas. No se van a aplicar para Juan, Pedro o María, que mañana en los micrófonos de esta radio hagan una opinión política contraria al gobierno o contraria a cualquier funcionario. En eso, doctor, ¿cómo garantizar aquello? Porque, digamos, el día de hoy nosotros no tenemos una lista de quién pertenece a cada cual grupo de crimen organizado. Es decir, no sabemos que Pepito Pérez pertenece no sé, pues a los Lobos, a qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizar que en efecto, por ejemplo, no haya estos allanamientos sin orden judicial a personas
personas que no están involucradas, que son inocentes, y más allá de eso también, digamos que haya las detenciones sin orden judicial que pueden durar hasta 48 horas. ¿Eso no, digamos, transgrede derechos humanos, doctor? Si se hace dentro del contexto de este conflicto armado. A ver, yo creo que hay algunas cosas que afinar, para eso está el proyecto de ley enviado a la Asamblea, y en la Asamblea deberían afinarse algunos criterios. Yo mismo voy a estar esta semana en la Asamblea proporcionando algunos criterios que me parecen necesarios para refinar algunas de las propuestas. Por ejemplo, yo sí creo que el bloque de seguridad, a pesar de que tiene la capacidad de organizar y de establecer quiénes serían los sujetos objetivos de estos allanamientos o de estas detenciones por pertenecer a los grupos delincuenciales, y además el proyecto sí lo dice, ¿no? Por realizar actividades consistentes en las hostilidades propias del conflicto armado interno, no en opinar, no en salir a la calle con un letrero a manifestarse, no, en hacer tareas propias del conflicto armado interno, es decir, actividades paramilitaristas, actividades guerrilleras, actividades de organización y reclutamiento, actividades de preparación en operaciones militares. Estas personas que atentan además contra bienes y contra personas protegidas, población civil, grupos y personas no combatientes dentro del conflicto armado interno, estas son las personas que tienen que ser objetivos de estos allanamientos y de estas detenciones. Si estas personas no, o mejor dicho, si no se reúnen esas condiciones, el juez, los jueces encargados y especializados en esta materia tienen que declarar la ilegalidad del procedimiento. Pero yo sí después de haberlo hecho, después de haberlo realizado, doctor. Claro, 24 horas y como Hoy la Fiscalía General del Estado puede ordenar la detención de una persona, la retención de una persona por 8 horas, sin necesidad de orden judicial. Puede solicitar al juez competente que se emita una orden de detención con fines investigativos por 24 horas y luego someterla a control judicial y saber si se queda o no se queda detenido. Después de la investigación, hoy mismo puede pasar eso. Yo sí creo que es necesario afinar en la redacción del proyecto los mecanismos de coordinación que tiene que tener el bloque de seguridad con la Fiscalía General del Estado para que los procedimientos de allanamientos y de detenciones con fines investigativos tengan la participación de estos funcionarios, que son funcionarios que conocen de cómo se realizan estas operaciones. Y más allá de la planificación estratégica y la decisión política, digamos, de políticas de seguridad que se pueda adoptar desde el bloque de seguridad. Tiene que haber un enlace y una conexión necesaria con los funcionarios judiciales como fiscalía y jueces para que estos procedimientos se realicen respetando los derechos humanos, respetando la legalidad. Ese enlace es el que es necesario incluir en el proyecto de ley. Y ojalá la Asamblea acepte estas sugerencias y los incluya. Pero digamos, si se cumple con eso, hay que tener claridad y esto hay que ser muy categóricos. En el Ecuador, si seguimos aplicando medidas ortodoxas, prudentes y conservadoras, no vamos a poder lidiar con una crisis extraordinaria de inseguridad y de crecimiento de los grupos delincuenciales organizados como la que existe hoy mismo. Doctor. Entonces, respetando las garantías básicas, los derechos humanos, los tratados internacionales, hay que llevar las cosas hasta donde tienen que hacerse para que sean eficaces. Doctor, en ese contexto, por ejemplo, a mí sí me preocupa algunas ambigüedades que se encuentran ahora mismo en el proyecto de ley. Es decir, por ejemplo, yo aquí anotaba en el artículo 5 y 6 hablan sobre la colaboración económica con crimen organizado. No se define qué es una colaboración económica indirecta, sobre todo, ¿verdad? Y eso podría dar a malas interpretaciones. Yo conversaba, y justo ayer lo decía, conversaba con un amigo que me decía hace 2 semanas aproximadamente que le estaban vendiendo a un local en Manta con todos los registros necesarios, a punto, con la empresa, inscrita en todas, o sea, digamos, de todo en forma legal, y al año se dieron cuenta de que ese local estaba siendo manejado por alguien que pertenecía a un grupo de delincuencia organizada. ¿Eso podría considerarse como estar, colaborando indirectamente con el crimen organizado, doctor? La persona que usted plantea en su caso concreto no conocía del origen ilícito ni de la naturaleza ilícita. Pero eso no está contemplado en el proyecto así específicamente como usted lo dice, doctor. ¿Cómo lo puede comprobar después que no tiene ninguna relación o que no conocía? Por regla general, el dolo no se presume, se prueba. La mala fe no se presume, se prueba. Entonces, quien argumente, en este caso, el bloque de seguridad, la fiscalía, los jueces especializados que conozcan de estos casos, tienen que establecer cuáles son las circunstancias dolosas
para atribuir responsabilidad a una persona que ha participado voluntariamente y con conocimiento de actividades ilícitas para favorecer a los grupos delincuenciales organizados o para ser instrumento de los grupos delincuenciales organizados. Pero esto ocurre en todo tipo de delitos. Es una regla general. El dolo no se presume, se prueba. Y quien lleva a cargo la titularidad de la acción penal, en este caso van a ser los fiscales especializados en materia de conflicto armado, tienen que probar esa participación consciente y voluntaria de un individuo o de un grupo de personas con las actividades ilícitas del grupo delincuencial organizado. Caso contrario, eso no genera conducta penalmente irrelevante, ¿ya? Ahora, si hay demasiadas suspicacias y quieren que se incluya esto, ojalá la Asamblea lo incluya, que pongan participación dolosa, ¿ok? No es necesario porque el dolo es una regla general que tiene que probarse. Entonces, pero, ok, para evitar estas suspicacias. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Los gobiernos, en el Ecuador se ha hablado de que teníamos la posibilidad de que esto se convierta en un narcoestado desde la época en la que estaba vivo el doctor Francisco Huerta Montalvo. Creo que esto era por el año 2010. Y ya se hablaba de la infiltración de los grupos delincuenciales organizados en todos los niveles estatales. Y de ahí para acá, los gobiernos se han hecho de la vista gorda para enfrentar los problemas estructurales que tenían que enfrentar. Generar un tejido social eficiente, generar mecanismos de prevención, generar que las actividades ilícitas económicas sean la regla y no la excepción y que no sean desplazadas por las actividades ilícitas. Fíjense ustedes, hay lugares, hay zonas que están liberadas en los campos, en la costa, en las playas, donde los pescadores, los agricultores, la gente que produce en el campo, se ha desincentivado de las actividades económicas tradicionales para pasar a ser colaboradores y esclavizados además, porque además están extorsionados y amenazados por las economías ilegales. Cuando el Estado tuvo el tiempo de hacer todo esto, no lo hizo. Entonces la estrategia de prevención lamentablemente se agotó. Hoy no estamos en ese momento histórico. A mí también me encantaría vivir en el mundo ideal donde la Constitución y los tratados internacionales se apliquen como poesía a un mundo feliz de personas virtuosas. Pero eso no es el momento del Ecuador histórico en este rato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una estrategia de reacción. Este es el momento en el que la historia exige que los gobernantes y las gentes que tomen decisiones en materia de economía y de seguridad tengan que reaccionar. Y uno tiene que permitir darles las herramientas suficientes para hacerlo, no pensando en lo que pasaría o debería ser en un mundo perfectamente armónico y de personas virtuosas, sino en el Ecuador que vivimos en la actualidad. Esto no significa pasarse por la gorra ni respetar la Constitución, la ley, los tratados internacionales. No significa. Es que sabe significa tomar las medidas que dentro de esos márgenes sean permisibles. Y yo creo que estas que están previstas en la ley son permisibles. ¿Sabe cuál es el problema, doctor? Y a propósito de un mensaje que recibo acá de la abogada Soledad Montero. Dice, el problema es que el análisis que hace el doctor Raza se está haciendo desde la óptica de un país democrático y respetuoso de la ley, pero hemos visto cómo el poder siempre utiliza la ley a su arbitrio, más aún actualmente que obviamente se ha hecho de la Constitución y la ley una plastilina, es el comentario que hace Soledad Montero. Ahora, yo le añado otra cosa, doctor, que digamos, me parece que también es materia de análisis. Esto de advertirlo de los indultos anticipados. O sea, se supone que para ir a un indulto tiene que haber primero todo un proceso judicial. El proceso judicial terminar con una sentencia. La persona sentenciada tiene que, obviamente, ser detenida y ahí, obviamente, sentenciada, comenzar a cumplir su pena y ahí aplicaré el indulto. No es igualmente muy discutible el anticipar indultos, que obviamente es una prerrogativa, es una facultad constitucional presidencial. Pero ¿es correcto anticipar indultos, doctor? A ver, jurídicamente no es prohibido, digamos, anticipar indultos. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Dice, es facultad del presidente de la República otorgar indultos de conformidad con la ley. Es decir, le concede un margen amplio al legislador para que establezca cuáles son las condiciones, los requisitos y regule cuáles son los momentos en los que el presidente de la República tiene que ejercer esa facultad. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda. Luego, el Código Orgánico Integral Penal ya establece una disposición en la que dice que el presidente de la República puede otorgar indultos después de que exista sentencia condenatoria y ejecutoriada. ¿Qué es lo que se está haciendo con el proyecto? Se está proponiendo algo que es, digamos, una facultad, la ampliación de una facultad del presidente de la República de anunciar
de anunciar que puede otorgar un indulto a los miembros de la fuerza pública o a aquellas personas que proporcionen información relevante, que permitan luchar contra los grupos delincuenciales organizados y que les permita tener estos indultos sujetos a ciertas restricciones. Por ejemplo, porque esto es otra de las cosas tan cacareadas, no se puede otorgar indultos como una patente de corso para que las fuerzas policiales y del orden violen derechos humanos. Está excluido expresamente en el artículo que regula esto de los indultos los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, graves violaciones de derechos humanos, delitos en contra de la administración pública y delitos en contra de los sujetos y bienes protegidos por el derecho internacional y por el derecho internacional humanitario. Es decir, no significa una patente de corso, pero sí está permitido otorgar indultos en el caso de que existan actos de servicio, y un acto de servicio quiere decir cumpliendo con la ley. Porque un acto que se excede de la ley ya no es un acto de servicio, es un acto que está fuera del servicio. Entonces esto no es una patente de corso para que las fuerzas policiales violen derechos humanos. Lo que ocurre es que es un mensaje. Las leyes, Fabricio y ciudadanía que nos escucha, comunican cosas, también dan mensajes. Las penas comunican desaprobación de la sociedad en contra de una persona a la que le están poniendo 8, 15, 25, los años que sean de cárcel. Comunican desaprobación. Y las leyes también comunican, en este caso el presidente de la República lo que está haciendo con esta disposición, que a mi juicio ni siquiera es necesaria incluirla porque el presidente de la República tiene la facultad de otorgar indultos, pero lo que está haciendo es comunicando su decisión de permitir que los militares, los policías que se ven amedrentados al uso de sus armas en el ejercicio legítimo y progresivo de la fuerza, no se vean amedrentados de esa manera. ¿Sí? Y decirles, si ustedes ejecutan un acto de servicio, utilizan la fuerza de manera legítima, proporcional, para eso hay protocolos, para eso hay entrenamiento que lo hacen y que tienen que hacerlo las fuerzas del orden cotidianamente. Si hacen esto y ustedes son procesados de todas maneras, por razones que inherentes a esto, cumpliendo con la ley, yo les voy a indultar. Es un mensaje, Doctor, es simbólico. Las leyes también son simbólicas, pero las leyes son expresiones de la política. Pero a mí me parece súper interesante lo que usted dice, doctor, porque acabo de mirar y en efecto dice, solo podrá anticipar que indultará a personas procesadas penalmente. Ese podrá anticipar ya da otro contexto. Sin embargo, digamos, como decimos, ¿no? En el contexto en el que tenemos aquí en el Ecuador, ¿usted no cree que eso incluso podría, también afectar en la comunicación? Por ejemplo, el caso de las Malvinas. En el caso de las Malvinas se dieron un montón de narrativas, un montón de discursos. Al principio se los quería declarar héroes nacionales a los niños. Hasta ahora no lo han hecho. Al principio se dijo que las Fuerzas Armadas no tenían nada que ver y luego en el proceso hemos visto cómo ya varios de los militares han confesado cómo agredieron a los 4 niños de las Malvinas. Entonces, con esto, digamos, en mente, ¿cómo se podría dar una comunicación efectiva? Porque esto también va a comunicar. Es decir, antes de que ocurra el proceso judicial, anticipar que se va a indultar. Pero no antes de que ocurra el proceso judicial, ¿no? El artículo pertinente dice que el presidente podrá anunciar en cualquier momento cuando ya esté la investigación iniciada o el proceso judicial iniciado. Y siempre que se reúnan los requisitos previstos como actos de servicio, es decir, que no sean violaciones de derechos humanos y no estén dentro de las exclusiones que establece el mismo artículo. Y en el caso de las Malvinas, lo que hay que decir es que justamente para eso son los procesos judiciales, para averiguar qué mismo ocurrió, cuál fue la verdad de los acontecimientos, o lo más plausible de cómo pudo haber ocurrido en la vida real un acontecimiento que se reproduce dentro de un proceso judicial. Pero en el tema de las Malvinas, ni hubo acto de servicio, ¿sí? De los policías, perdón, los militares, las personas de la FARC que estuvieron involucradas, estuvieron ejecutando un acto de servicio hasta cuando estuvieron haciendo las tareas de patrullaje. Luego, cuando ya capturan a los menores, los llevan de ser cierto y confirmarse lo que han dicho en los testimonios anticipados las personas que se han sometido al procedimiento abreviado. Cuando llevan a los menores, torturan a los menores, les dejan abandonados a los menores y eventualmente, eso está por averiguarse, se ejecuta extrajudicialmente a los menores, eso excede de los actos de servicio. Ya no están amparados
por esta excusa que tienen todos los militares y los policías de que cuando están haciendo un acto de servicio no pueden ser responsabilizados por sus ejecutorias. Y esto incluso ni siquiera es necesario incluir. Está dentro de una de las causales específicas de causa de justificación dentro del propio Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? La legítima defensa o el estado de necesidad consisten en una de las, dentro de los actos de servicio, consiste en una forma de excluir, por decirlo fácilmente, la responsabilidad penal de quienes participan en esos actos. Pero bueno, eso, todo lo que se haga fuera de eso no corresponde a los actos de servicio, es ilícito, tiene que ser procesado y tiene que ser condenado, como está siendo el caso de las Malvinas. Y en el caso de las Malvinas, yo por lo pronto no he visto que existan, ahora ya que se han averiguado las cosas y que está llegándose a las definiciones del proceso, no he visto que exista espíritu de cuerpo, protección, ni encubrimiento, ni anuncio de indultos por parte del Ejecutivo, ni de los órganos de las fuerzas policiales. Bueno, pero tampoco Así es que hay el ejemplo sirve para establecer qué es lo que no se debe hacer, pero también sirve para ilustrar que no se está haciendo lo que se sospecha que se podría hacer en la aplicación de esta ley. A mí, por ejemplo, en el caso de las Malvinas, me hubiese encantado una actuación infinitamente más contundente del Estado ecuatoriano sobre ese tema, y no sumarse a una serie de narrativas bastante cuestionables y hasta infames respecto de los chicos. Pero era absolutamente. Sí, yo creo que ahí coincidimos, doctor. Y tiene que llegarse a establecer cuáles son las responsabilidades de quienes tengan, quienes se excedieron en el ejercicio de las funciones. Pero ahí no ha habido ningún anuncio previo de indultos, ni mucho menos. Quizás nos habría gustado que el mensaje del Estado sea otro, claro. Están a tiempo de hacerlo, pero está procesándose. Para eso son los procesos y para eso es la justicia. Correcto, doctor. Gracias por su tiempo y por también permitir que la audiencia pueda conocer su posición, una posición en cambio desde otra arista sobre este proyecto del Ejecutivo. Un abrazo, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, igualmente, hasta luego, con gusto. Muy amable, gracias al doctor Stalin Raza que ha estado con nosotros. A ver, parroquia, no coman ansias, algunos están bravísimos. Ayer lo tuvimos a Efraín Guerrero con una postura distinta a la de Stalin Raza. Ya, y me he cansado de contarles algunos, y lo saben, sobre la pluralidad de este espacio. Aquí vamos a escuchar todas las voces. Así que no se me decepcionen. Ayer tuvimos una postura crítica, hoy tenemos otra postura, y así vamos a seguir, obviamente, matizando el debate, porque eso es parte del ejercicio plural que generamos desde este espacio de información. Así que, para que ustedes puedan tener su propia valoración sobre nuestras entrevistas. Abrir el debate es parte de la democracia también, así es que hacemos este ejercicio para revisar, digamos, todos los puntos de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo una serie de dudas que las expresé ayer, le hemos expresado junto a Andrea, que también Andrea tiene dudas sobre el proyecto a nuestros entrevistados. Eso es parte justamente de la diversidad y la pluralidad. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.